¿Alguna vez te has sentido impotente ante una injusticia abrumadora? A menudo sentimos que no podemos hacer una diferencia, especialmente cuando la injusticia parece tan generalizada. Nos preguntamos quién nos escucharía si habláramos. Esta es la historia de un hombre tan ordinario como cualquiera de nosotros, Amós. Era un simple pastor que confrontó las estructuras de poder de su tiempo y llevó la perspectiva de Dios a una sociedad complaciente. Querido oyente, deja que su historia mueva tu corazón a la acción y camina en fe. Si Dios pudo usarlo para impactar su generación, seguramente puede usarte a ti para moldear la tuya. Antes de profundizar en la historia de Amós, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Comencemos. Amós era de Tecoa, un pueblo ubicado a 16 kilómetros al sur de Jerusalén, en el reino de Judá, el reino del sur. Este profeta modesto e inesperado habló a la nación de Israel, conocida entonces como el Reino del Norte, que comprendía 10 de las 12 tribus tras la división de la nación. Su mensaje fue proclamado en Betel, la capilla del rey. No provenía de una línea sacerdotal o noble, sino que era un humilde pastor, un cuidador de ovejas y cultivador de higueras y comoro. Leamos Amós 1:1. Las palabras de Amós, uno de los pastores de Tecoa, que tuvo visiones acerca de Israel en los días de Uzías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. El Jeroboam mencionado es en realidad Jeroboam II, rey de Israel o del Reino del Norte. El texto también menciona una fecha, 2 años antes del terremoto. Este terremoto fue mencionado por Zacarías unos 200 años después. Según el historiador Josefo, ocurrió durante el reinado de Uzías. Sin embargo, este detalle nos ayuda a entender que Amós fue contemporáneo de Oseas y uno de los primeros profetas en profetizar al reino del norte o Israel. Este libro del profeta Amós es la única mención que tenemos de este hombre en el Antiguo Testamento. Ni el primer ni el segundo libro de Reyes, ni el primer o segundo libro de Crónicas mencionan a este profeta. No debe confundirse con Amós, el padre del profeta Isaías. El texto nos dice que Amós era uno de los pastores de Tecoa. Parece que Amós no tenía una formación teológica o profética formal, aunque existía una escuela de profetas conocida como los hijos de los profetas en esos tiempos. Amós era un hombre simple, un agricultor que había sido específicamente llamado al ministerio. Amós habló de su trasfondo y llamado en Amós 7:14-15. Entonces Amós respondió a Amasías: «Yo no era profeta, ni hijo de profeta, sino que era pastor y cultivador de sicomoros. Pero el Señor me tomó de detrás del rebaño y el Señor me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel». Amós usa una expresión poco común para describir su trabajo. En lugar de simplemente decir pastor, el hebreo original llama a Amós un cuidador de ovejas. Probablemente, Amós eligió este título para enfatizar que era realmente un pastor y no estaba usando el término simbólicamente o espiritualmente. Así como Dios usó a los discípulos de Jesús, hombres ordinarios llamados a hacer grandes cosas para Dios, Amasías pensó que Amós era simplemente otro de los muchos profetas profesionales que abundaban tanto en el norte como en el sur. Personas que vivían profetizando en el nombre del Señor, se daban a conocer en el templo y los santuarios, y vendían sus servicios al mejor postor. Por lo tanto, lo primero que hace Amós es negar esta idea, de ahí las palabras «no soy profeta ni hijo de profeta». Las escuelas de profetas que existían en Israel desde temprano eran grupos formados posiblemente por jóvenes con ciertas inquietudes espirituales que, bajo la supervisión de un profeta, se preparaban para este ministerio. Tenemos registros de esto desde la época de Samuel y es posible que Isaías también tuviera un grupo de estos discípulos alrededor de él. El problema era que muchos de estos hombres terminaban tratando el ministerio como una forma de vida, profetizando según los deseos de quienes les pagaban e incluso adoptando costumbres cananíes para dar más credibilidad a sus palabras. Estos son los que el Antiguo Testamento llama falsos profetas. Sobre ellos, el profeta Miqueas escribe: «Sus jefes juzgan por soborno, y sus sacerdotes enseñan por paga, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en el Señor diciendo: ¿No está el Señor entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros». Lo que los gobernantes, sacerdotes y profetas tenían en común era la avaricia y la codicia. Hacían todo esto para su propio beneficio, sin considerar a Dios o a su prójimo, dispuestos a pisotear a todos para lograr sus objetivos. Por lo tanto,
no debería sorprendernos cuando el profeta dice que estaban devorando al pueblo como caníbales debido a su avaricia y amor al dinero. Querido oyente, esta es probablemente la raíz del problema en muchos lugares. Cuando el liderazgo de una nación es corrupto, no hay forma de gobierno que pueda traer buenos resultados. Pero volvamos a Amós. Después de desasociarse de estos hombres, continúa diciendo: «Pero yo soy un pastor y cultivador de sicomoros». Podemos ver que Amós también se dedicaba a pinchar higos sicomoros, una referencia al fruto del sicomoro, que necesitaba una pequeña incisión para madurar correctamente. ¿Qué quería decir Amós con esto? Simplemente que ya tenía una profesión y no necesitaba profetizar para ganarse la vida. Si estaba allí arriesgando su propia vida, era porque lo movía una motivación más noble. El versículo 15 del capítulo 7 nos da la respuesta: «Pero el Señor me tomó de detrás del rebaño y me dijo: Ve, profetiza a mi pueblo Israel». A diferencia de muchos en Israel y Judá, él llevaba a cabo este ministerio porque había sido llamado a hacerlo. Fue el mismo Señor quien lo llamó y le dijo que fuera a profetizar a su pueblo Israel. Sí, estaba en peligro, sus palabras comenzaron a ser impopulares, pero lo importante era que estaba en el lugar designado cumpliendo la misión encomendada a él. Los comentaristas destacan la fuerza de las palabras, pero el Señor me tomó de detrás del rebaño. Me tomó se puede traducir como me arrebató. Fue un llamado que no pudo resistir. Experimentó este llamado mientras estaba ocupado en su trabajo. Amós era un hombre valiente con un mensaje de Dios. El profeta no solo era desconocido cuando llegó a Betel, en el reino del norte o Israel, sino que también es bastante desconocido hoy en día. De hecho, deberíamos asociar a Amós con Oseas, porque ambos profetas fueron contemporáneos y probablemente se conocían. El mensaje de Oseas enfatizaba el amor de Dios, presentando a un Dios de amor que también está dispuesto a juzgar, mientras que Amós hablaba de la alta e inflexible justicia de Dios, lo que lo lleva a juzgar. Es sorprendente ver que tenía una apreciación global de la situación, una visión del mundo. Primero habló a las naciones que rodeaban a Israel, a las grandes potencias mundiales de su tiempo. Esto no era un hecho nuevo o único. Más tarde, otros profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel también lo hicieron. Sin embargo, el enfoque utilizado por Amós fue invertir este método. Habló primero del juicio de Dios sobre las naciones vecinas y luego del juicio de Dios sobre Israel. Cuando Amós habló primero en Betel, el santuario del rey, indicando que Dios juzgaría a Siria, Filistea, Fenicia, Idem, Amón y Moab, todo el santuario del rey se llenó, reuniendo a un gran número de personas a su alrededor. Muchos disfrutaron escuchando su predicación sobre los pecados de los habitantes de Moab, porque de esta manera no estaba hablando de sus propios pecados como israelitas. Hoy en día, a muchas personas les gusta escuchar al predicador condenar los pecados de otros, ya sean actuales o de otros tiempos. Sin embargo, cualquier predicador que hable contra los pecados actuales y personales de sus oyentes enfrentará problemas. Creo que, aunque era un predicador rural de una región desértica, usé mucha diplomacia al hablar primero de las otras naciones. Después de todo, aunque era simple, logré expresarme elocuentemente y fui reconocido como un gran orador. Después de hablar del juicio de Dios sobre las naciones vecinas, denuncié a Israel que había olvidado las bendiciones de Dios. Israel se había vuelto como sus opresores, imitando sus pecados. Además, los israelitas habían olvidado el deber y la responsabilidad que tenían como pueblo de Dios, lo que los hacía merecedores del juicio divino. La razón de un juicio más severo era bastante obvia. El privilegio siempre crea responsabilidad. Cuanto mayor es la luz de la revelación que alguien recibe, mayor es su responsabilidad ante Dios. Que tú, mi estimado oyente, y yo somos más responsables ante Dios que aquellos para quienes era imposible leer la Biblia y que no están escuchando la palabra de Dios en absoluto. A menudo juzgamos a otros por su incredulidad, pero nos hemos detenido a pensar en la tremenda responsabilidad que tú y yo tenemos debido a nuestro privilegio de poseer la palabra de Dios. Nos enorgullecemos de tener la Biblia, pero lo que realmente importa es nuestra obediencia personal a la palabra de Dios y si estamos haciendo algo para ayudar a que esa palabra llegue a otros. Así, dejando el tema de las naciones vecinas, el profeta pasó a abordar los pecados del pueblo de Dios, comenzando con Judá, el reino del sur del cual yo mismo provengo. Leamos Amos 2 verses 4-5. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Judá, y por 4 no revocaré su castigo,
porque rechazaron la ley del Señor y no guardaron sus estatutos, sino que fueron engañados por sus mentiras, las mismas tras las cuales anduvieron sus padres. Por tanto, enviaré fuego sobre Judá y consumirá los palacios de Jerusalén. Aquí utilizo la frase típica del profeta para comunicar que podía enumerar muchas transgresiones de las que eran culpables, pero destacaría una que era clave, porque rechazaron la ley del Señor y no guardaron sus estatutos, sino que fueron engañados por sus mentiras, las mismas tras las cuales anduvieron sus padres. Esta frase resume en pocas palabras lo que llevó muchas páginas a los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel expresar. Dios juzgaría al reino del sur porque desobedecieron sus mandamientos y despreciaron la ley de Dios. Incluso tenían el templo ubicado en Jerusalén, y como resultado, serían juzgados como las otras naciones, con fuego contra sus palacios. Como los otros profetas, mencioné repetidamente que habría un juicio por fuego. Cuando el rey Nabucodonosor avanzó contra la ciudad, quemó completamente Jerusalén, solo quedaron las piedras en esa área particular. El uso repetido del fuego para expresar juicio continúa en el Nuevo Testamento. Seguramente se refería al fuego material que vendría contra las paredes y palacios materiales, pero la Biblia también usa el fuego espiritualmente para describir la obra purificadora de Dios en el creyente. La Biblia dice que Dios probará con fuego las obras de cada creyente para quemar lo que no es digno. Cuando pensamos en el fuego purificador de Dios, debemos recordar cómo el apóstol Pedro lo expresó en su primera carta, capítulo 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Mi querido oyente, deberíamos invitar a Dios a quemar cualquier muro o palacio que hayamos construido en su contra, para que su obra pueda continuar en y a través de nosotros sin obstáculos. Después de anunciar el juicio de Dios sobre Judá, yo, Amos, anuncié el juicio contra Israel, el reino del norte, por inmoralidad y blasfemia. Recuerden que proclamaba estos mensajes en Betel, en el reino del norte, hablando en el santuario del rey. Creo que cada vez que me levantaba a hablar, elegía una de estas naciones y pronunciaba el juicio de Dios sobre ella. En ese momento, cuando mencioné incluso a Judá, me estaba acercando mucho al pueblo entre el cual me encontraba. Sin embargo, las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur estaban en guerra entre sí la mayor parte del tiempo. En varias ocasiones se unieron para formar alianzas, pero esto solo sucedía por miedo y la necesidad de enfrentar enemigos comunes. La mayor parte del tiempo, estos reinos del norte y del sur eran enemigos. Por lo tanto, cuando yo, el profeta Amos, comunicaba mi mensaje de juicio contra el reino del sur, todos los presentes debieron haber asentido en acuerdo, porque coincidían en que Dios debía juzgar Jerusalén y Judá. Pero, ¿qué se debería decir al reino del norte? A partir del versículo 6 del capítulo 2, yo, el profeta, comencé a hablar al reino del norte. Betel era la ciudad donde el rey adoraba y este hombre estaba hablando en el santuario del rey. Así que con mis palabras de juicio, me estaba acercando a esta gente del norte cuyo futuro comenzaría a interferir. Con esto, yo, el profeta, comenzaría a hablar del pecado de la congregación que estaba delante de mí. Ya no hablaba de los pecados de los moabitas, sino de los pecados del reino del norte. También tenían la ley de Dios y habían sido enseñados según los 10 mandamientos. Leamos entonces lo que el profeta Amos dijo en el versículo 6 del capítulo 2. Venden al inocente por plata y al necesitado por un par de sandalias. Pisotean sobre la cabeza de los pobres como si caminaran sobre el polvo de la tierra. Este versículo describe la opresión e injusticia experimentada por los pobres en Israel. Este es solo un ejemplo de los muchos pecados que Amos condena en su profecía. Critica al pueblo por su avaricia, su falta de justicia, su idolatría y su abandono de los mandamientos del Señor. Los desafía a volver a Dios, advirtiéndoles del juicio si no se arrepienten. Como vemos con Amos, los verdaderos profetas de Dios siempre se erigen como una voz para los sin voz. Hablan en contra de la injusticia y la opresión, desafiando el statu quo y exhortando al pueblo a vivir de acuerdo con los principios justos de Dios. Es importante notar que el mensaje de Amos no es simplemente uno de condenación y pesimismo. Mientras habla de juicio, también habla de esperanza. Recuerda al pueblo la fidelidad de Dios y su deseo de restaurarlos. En capítulos posteriores de su libro, Amos habla de la venida de la restauración de Israel a través del Mesías. Pinta un cuadro de un futuro donde la justicia reina,
la paz abunda y la bendición de Dios se derrama sobre su pueblo. Nosotros también podemos encontrar ánimo en el mensaje de Amos. Podemos aprender de su valentía, su fidelidad y su disposición a hablar la verdad al poder. Así como Amos desafió a la nación de Israel, podemos desafiar a nosotros mismos y a nuestras sociedades a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, luchando por la justicia, la igualdad y la compasión. También podemos aprender de la manera en que Amos confrontó a las personas poderosas e influyentes de su tiempo. No tenía miedo de defender lo que era correcto, incluso cuando significaba enfrentar oposición y persecución. Nos recuerda que hablar la verdad al poder puede ser una tarea difícil y desafiante, pero es una necesaria. Y mientras enfrentamos las injusticias de nuestro propio tiempo, es importante recordar que no estamos solos. Tenemos el ejemplo de Amos y muchos otros a lo largo de la historia para inspirarnos. Tenemos la fortaleza de Dios dentro de nosotros y la promesa de su futura restauración. Quizás la lección más importante de Amos es que la verdadera fe no se trata simplemente de asistir a ceremonias religiosas o realizar rituales. Se trata de buscar activamente la justicia, amar a nuestros vecinos y vivir los principios del reino de Dios aquí en la tierra. Se trata de ser una voz para los sin voz, hablar la verdad al poder y trabajar por un mundo donde prevalezcan el amor y la justicia de Dios. Así que, mientras avanzamos, inspirémonos en la valentía y la fidelidad de Amos. Busquemos seguir sus pasos, hablando la verdad al poder, desafiando la injusticia y trabajando para crear un mundo que refleje el corazón de amor y justicia de Dios. Y ahora, volvamos a la historia de Amos y su confrontación con Amasías, el sacerdote de Betel. Amasías, representando el orden religioso establecido, se sintió amenazado por el mensaje de Amos. Acusó a Amos de ser un alborotador, un agitador político e incluso un traidor al rey. Amasías le dijo a Amos que se fuera de Betel y regresara a Judá, advirtiéndole que sus palabras eran demasiado duras y que solo traerían problemas. Pero Amos se mantuvo firme, declarando que hablaba en nombre de Dios y que continuaría proclamando el mensaje del Señor sin importar las consecuencias. Esta confrontación entre Amos y Amasías resalta el conflicto que a menudo surge entre la verdadera fe y la hipocresía religiosa. A veces, las batallas más desafiantes no se luchan contra fuerzas externas, sino contra aquellos que afirman representar a Dios mientras traicionan sus principios. Amos, aunque un simple pastor, emergió como una voz poderosa para la justicia, recordándonos que la verdadera fe requiere valentía, integridad y disposición para defender lo que es correcto, incluso cuando significa ir contra las corrientes predominantes de la sociedad. La historia de Amos sirve como un poderoso recordatorio de la importancia de hablar la verdad al poder, sin importar el costo. Se erige como un testamento del poder perdurable de la fe en desafiar la injusticia y moldear un mundo mejor. Recuerda, querido oyente, que el mensaje de Amos sigue siendo relevante hoy. Así como el desafío a una sociedad complaciente y corrupta, nosotros también estamos llamados a desafiar nuestros propios tiempos. Que su historia te inspire a defender lo que crees, a hablar la verdad al poder y a trabajar incansablemente por un mundo que refleje la justicia y el amor de Dios.